Amados hermanos, que la gracia y la paz de Dios sea con cada uno de vosotros. Tengo el privilegio de compartir con cada uno de ustedes la reflexión titulada El autor de la salvación. Leeremos como texto base Hebreos 5, versículos 7 al 9. En los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer, y consumada su perfección, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Estos pasajes bíblicos son muy reveladores, ya que muestran la profunda reverencia y sumisión de Jesús hacia su Padre. Estando ya próximo a los padecimientos, se encontraba Jesús en el huerto del Getsemaní y comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Así nos cuenta el evangelista Lucas en el capítulo 22, verso 44. Su clamor era tan intenso y no era para menos. Sobre él caería todo el peso del pecado. Por cuanto él era el Hijo de Dios, podía ver con extrema claridad toda la suciedad del mal que venía sobre él. Y por supuesto, para su naturaleza completamente santa y pura, el tener que enfrentarse con el pecado de toda la humanidad producía un dolor que es imposible de expresar con palabras. En realidad, lo que estamos presenciando aquí es el choque entre la luz y las tinieblas, entre la vida y la muerte. Jesús tendría que enfrentar sufrimientos físicos, pero también emocionales. Lo más doloroso era que su alma, santa e inocente, tendría que sufrir las consecuencias del acto que iba a asumir, cargando en sí el pecado de los hombres. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Solo podremos entender la causa de esta tristeza de Jesús si nos damos cuenta que no se trataba únicamente de la angustia ante la muerte que los seres humanos enfrentamos al final de nuestros días. En el caso de Jesús era diferente. Él no moría como consecuencia de sus propios pecados, ya que no los tenía, sino que Él moriría en sustitución de los pecadores, cargando en ese momento la maldad de toda la humanidad. Muchas veces nosotros sufrimos como consecuencia de alguno de nuestros pecados, y sabemos por experiencia lo doloroso que esto resulta. Pero ¿qué sería para el Señor sufrir de forma condensada
por todos los pecados de los hombres? No cabe duda que nunca nadie ha experimentado un dolor y una amargura semejante. En esos momentos, su santa humanidad fue oprimida y agobiada hasta lo sumo. Ya hemos hablado un poco acerca de ese sufrimiento que llevaría o que tendría para un ser santo e inocente como Jesús el tener que cargar esa culpabilidad acumulada de toda la humanidad. Pero había otro aspecto unido a este, que todavía tenía que producirle mayor agonía, y era el hecho que cuando fuera colgado en la cruz, quedaría bajo la maldición de Dios, mientras toda la santa ira del justo juez recaería sobre él. Gálatas 3:13 dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. De alguna manera inexplicable, cuando llegó el momento de la cruz, aquella relación de Jesús con su Padre se vio interrumpida, puesto que en ese momento Jesús cargaba con el pecado de toda la humanidad. Y siendo que Dios es santo, es puro y no tiene relación con el pecado, también Jesús sintió ese distanciamiento, sintió esa soledad, y Él clama, dice Marcos 15:34, a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No podemos imaginarnos lo que este hecho tuvo que haber significado para Jesús, cuando el mayor deleite de su vida era la comunión con su Padre Celestial. Ahora Él lo sentía distante, Él se sentía abandonado. Cuando intentamos sondear estos misterios, tenemos que reconocer que nunca podremos comprenderlos en toda su intensidad. Y en la medida en que pobremente podemos entender algo, quedamos sobrecogidos ante la magnitud de estos hechos. Las Escrituras muestran a Jesús con total honestidad y no esconde ni se avergüenza de hacernos saber que cuando Él se enfrentó al precio de la obediencia, sus oraciones fueron acompañadas de clamor y de lágrimas. Por supuesto, no eran lágrimas como las que muchas veces nosotros derramamos por no poder hacer lo que se nos da la gana, por no cumplir un capricho. No, por el contrario, en el caso de Jesús, había un corazón absolutamente rendido y sumiso a la voluntad de Dios. Por esa razón, cuando Él pedía al Padre que pasase de Él esa copa, siempre lo hacía bajo la condición de que fuese compatible con la voluntad divina. Por supuesto que no se trataba de dos voluntades diferentes. El evangelista Juan recoge las palabras de Jesús para mostrarnos que no había contraposición entre las dos voluntades, es decir, entre la voluntad del Padre y la voluntad de Jesús. Juan 12:27 y 28 dice:
ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. En cuanto a su oración, Jesús se preguntaba si había otra base justa sobre la cual Dios podría salvar a los pecadores sin que Él tuviera que ir a la cruz. Aquí vemos todo el drama de nuestra redención. El silencio del cielo indicó que no había otro modo. El Santo Hijo de Dios debía morir por los pecadores. Aquella hora a la que Jesús se refería tenía que ver con el momento determinado en el plan de Dios desde la eternidad, en el cual se habría de resumir y concentrar toda la angustia, toda la pena, toda la muerte y cada una de las consecuencias que han surgido del pecado. Era la hora cuando Jesús, el hombre representativo, habría de presentarse ante la justicia divina para satisfacer las exigencias por medio de su sacrificio en una ofrenda por el pecado. El acto de obediencia que el Hijo del Hombre se disponía a llevar a cabo tendría un sabor inconmensurablemente amargo. Él tenía que gustar el sabor de la muerte. Así lo dice Hebreos capítulo 2, versículo 9. Que Él gustó la muerte por todos. El hombre perfecto era también el siervo obediente en todo. Y aunque todo su santo ser se alzase en contra de la perspectiva de la cruz, y su cuerpo sudase sangre en su agonía, Él nunca dejó de decir: mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. No podemos imaginar un grado de perfección mayor a este, que el que aquí se presenta. El escritor de los Hebreos está razonando acerca de lo imprescindible que es para los hombres pecadores tener un sumo sacerdote que interceda por nosotros ante Dios. En el tiempo del Antiguo Testamento, quienes ocuparon esta posición de sumo sacerdote eran hombres débiles. Y por eso el autor nos dice que en cumplimiento de los tiempos, Dios constituyó a su propio Hijo como el sumo sacerdote, ya no según el orden de Leví, sino según el orden de Melquisedec. Pero el camino para que Cristo pudiera llegar a ser sumo sacerdote no fue fácil. Primeramente tenía que ser hombre, es decir, de carne y sangre. Tenía que despojarse de su gloria y venir a nacer como un ser humano. Aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El tiempo que vivió entre los hombres le proporcionaron el conocimiento directo de nuestra situación, aprendiendo en su propia experiencia qué es la tentación, la prueba y la aflicción. Tuvo que aprender a obedecer a Dios en un mundo caído y pecador como el nuestro. Por supuesto, Él no tuvo que aprender a obedecer. Él siempre lo había hecho estando en el cielo.
Pero allí obedecer la voluntad de Dios es fuente de gozo y de felicidad. Lo que realmente tuvo que aprender es lo que cuesta obedecer a Dios en un mundo caído. Por eso cuando el escritor de los Hebreos nos habla de perfeccionamiento de Cristo, no se está refiriendo a su perfección moral, como si tuviera necesidad de ser corregido en cuanto a alguna imperfección en su carácter. Jesús siempre vivió sin pecado. Dice la palabra que fue tentado en todo, pero sin pecado. Pero era necesario que padeciese a fin de ser perfeccionado para el sacerdocio. Los sufrimientos de Cristo después de su encarnación fueron reales. Él conoció auténticamente que es tener hambre, que es estar cansado. Sufrió el dolor de la deslealtad, de la intolerancia, de la incomprensión y de la injusticia. Tuvo que experimentar qué es la traición. Sufrió la agonía indescriptible de la cruz, que de alguna manera nos queda reflejada en sus momentos de oración previos en Getsemaní. Y además le esperaba esa separación de su Padre, porque al ser hecho pecado por nosotros, iba a ser abandonado y desamparado por Él. Sin duda, esto no podemos llegar a entenderlo plenamente. A todo esto se sumaron las torturas de los soldados, los latigazos, las bofetadas, las escupidas, las burlas sarcásticas, la hiriente arrogancia de los sacerdotes, el abandono de sus discípulos, la negación de aquel que le dijo: no te voy a negar, aunque tenga que morir. Cristo aprendió que la obediencia a Dios trae sufrimientos en un mundo caído. Nosotros quizás ya lo hemos experimentado como hijos de Dios. Cuando determinamos serle fiel al Señor y obedecerle, hay consecuencias. Hay oposición de parte de nuestros familiares. Hay burlas de parte de nuestros amigos, compañeros de trabajo, que nos dicen que nos hemos vuelto fanáticos religiosos, que no tenemos vida social, que somos anticuados, que somos raros. Muchas veces tenemos que pagar el precio de la obediencia por mantener esa fidelidad al Señor. Muchas veces hay burla, críticas, oposición, insultos. Pero en medio de esas circunstancias, el Señor Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, que nos entiende porque Él mismo también ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, y por lo cual es poderoso para ministrarnos como fiel sacerdote. Él puede socorrernos en nuestro peregrinaje por la vida, en el cual muchas veces determinamos abrazar la fe, andar por el camino de Dios. No importa que esto signifique sufrimiento, signifique adversidad. El escritor a los Hebreos nos dice que las oraciones de Cristo fueron oídas a causa de su temor reverente. A primera vista la afirmación nos puede sorprender, porque en los evangelios se nos dice que Jesús pedía que si era posible pasase de él esa copa, pero el Padre no intervino para impedir que la bebiese. Pero sus oraciones fueron respondidas. No fue librado de padecer la muerte, sino que habiendo llegado a ella,
fue sacado de sus garras por el glorioso triunfo de la resurrección. No olvidemos que de la misma manera Dios siempre nos contesta nuestras oraciones. Quizá no como nosotros esperamos que lo hará, pero lo hace mucho mejor, pues sus pensamientos y sus caminos son más elevados que los nuestros. Dios quiso quebrantar a Jesús. Dios quiso dar un Salvador a la humanidad. Juan capítulo 3, versos 14 y 15 dice: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si bien es cierto, Jesús murió, pero también ese padecimiento lo convierte en el autor de la salvación para quienes le obedecen. En verdad, quienes alcanzan ese beneficio de esa muerte redentora son los que creen y obedecen a su llamado. Desde el momento en que entregamos nuestras vidas al Señor Jesucristo, Él comienza a gobernarnos y a guiarnos por medio del Espíritu Santo, para que podamos cumplir su voluntad. La vida cristiana es una vida de obediencia. La carne lucha contra el espíritu, pero el espíritu debe vencer a la carne. La salvación es de los que han obedecido al llamado y permanecen en él. No son destinatarios de la salvación aquellas personas que no reconocen a Cristo como Señor, aquellas personas que desean vivir sus vidas de acuerdo a sus caprichos, a sus impulsos y no a la voluntad de Cristo. Debemos, amados hermanos, obedecer siempre y ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, porque es Dios quien produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Así dice Filipenses 2:13. Amado hermano, Jesús se convirtió en el autor de nuestra salvación. Hebreos 2:10, en la versión Palabra de Dios para todo dice: Dios hizo todo lo que existe para su propia gloria y quería compartir su grandeza con muchos hijos. Así que era conveniente perfeccionar a Jesucristo por medio del sufrimiento, porque Él es quien los lleva a la salvación. Él es el medio, Él es el autor, Él es la fuente de la salvación. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Él es el autor de la vida, Él es el autor de la salvación. En Él debe estar fijado nuestros ojos, porque Él es el que consumó en la cruz del Calvario nuestra salvación. Y Él dijo: consumado es, lo he logrado, he cumplido la misión. Bendito sea el nombre del Señor. Oremos, amados hermanos, para finalizar. Bendito Dios Todopoderoso, gracias te damos por tu palabra en este día. Gracias por enseñarnos que tu Hijo amado es a quien tú has levantado como el Salvador y Señor, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino tenga la vida eterna. Ayúdanos, Señor, a valorar ese sacrificio, a nuestros amigos que nos escuchan y que aún no han entregado su vida, que puedan venir confesando sus pecados, teniendo arrepentimiento y cambiando su estilo de vida para poder
alcanzar ese gran beneficio. A nosotros que ya lo tenemos, Señor, tu palabra dice que no hay ninguna condenación para los que están en tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a permanecer en Él, a no apartarnos ni a diestra ni a siniestra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor, mis amados hermanos, los bendiga y los guarde a cada uno de vosotros. Paz sea a vosotros.